buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa La Alegría de Encontrarnos Contigo. Hoy estamos de nuevo con ustedes, las hermanas agustinas, hermanas del Amparo, con Jocelyn y mi hermana aquí, Cindy. Pues aquí estamos para compartir con ustedes este nuevo tema que queremos pues llevarles. Pero antes, pues vamos a hacer la oración, para que sea pues la presencia del Señor la que nos acompañe en este espacio que tenemos pues para compartir con cada uno de ustedes. Nos vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos a dejar guiar para este encuentro que el Papa también nos invita a ese encuentro con la paz, reconociendo que también no nos salvamos solos, ¿no? Que vamos con nuestros hermanos. Esa invitación ya la decía también Pablo con esta carta a los tesalonicenses que vamos a escuchar ahora. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras del apóstol nos lleven pues a ese encuentro, a reconocer que este camino de búsqueda, de encuentro, de cercanía, no es otro que ese encuentro con Cristo en cada día. No esperemos que mañana, decía Agustín, ¿hasta cuándo seguiré diciendo mañana, no? ¿Hasta cuándo seguiré diciendo mañana? ¿Por qué no hoy? Hoy es el día para que podamos hablar con el hermano, hoy es el día para que nos encontremos con aquellos con los que no nos hemos hablado durante tanto tiempo, con aquellos que tal vez estemos enemistados. Solo hablando entre hermanos podremos lograr un cofradía mejor, un Honduras mejor, un mundo mejor. La realidad empieza conmigo mismo, no con el hermano. Y de eso también pues queremos compartir con ustedes este canto en el que reconocemos pues que hace falta gente que no busque solo el momento presente, sino piense en el futuro, ¿no? O sea, esa gente que cuando siembre una semilla piense en el arbolito que van a hacer, en la flor, en el fruto. Esa gente que cree en un mundo mejor. Esa gente que está en medio de nosotros, que comparte con nosotros día a día, que quiere cambiar el mundo con la educación, con la salud, con el bien del hermano. Que también con este canto pues nos podamos encontrar y también saber si yo soy de esa gente o quiero ser de esa gente también. Que nos encontremos juntos, hermanos, con este canto. Bueno, hermanos, con este canto pues también nos invita, como lo bien lo dice, ¿verdad? Hace falta gente que construyamos, ¿verdad?, la paz. Ante tantas situaciones que vamos viviendo, pues como dice Cristóbal Fones, hace falta gente. Y ya con el tema pues que ya les decíamos al inicio, o sea, el tema, hablamos sobre la paz, y es el mensaje pues que el Papa pues nos transmite, de la paz, y desde esta cita bíblica que la hermana Cindy pues hacía en oración, nos viene como a iluminar, a hacernos esa invitación, o sea, que Pablo en aquel tiempo pues se la hace a la comunidad de Tesalónica, que le invita pues, o sea, al encuentro con el Señor, a permanecer firme con los pies y el corazón bien plantado en la tierra, capaz de una mirada atenta a la realidad, a los acontecimientos de la historia, y que ahora pues a nosotros viene, a veces pareciera, ¿no?, que todo lo que nos pasa pues es como trágico, y a veces nos sentimos pues impulsados al túnel oscuro, o a ver la difícil realidad que vivimos de la injusticia y el sufrimiento, pero estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, teniendo siempre la plena confianza, o sea, que Dios está ahí y que se hace presente, aunque muchas veces pues no lo veamos, pero que Él se hace presente, que nos acompaña
ternura, que nos sostiene en la fatiga y sobre todo que nos guía en el camino. Pero eso lo podemos ver siempre y cuando pues pongamos la mirada en Dios y que podamos pues experimentar que no vamos solos. Así como esta comunidad de Tesalónica, o sea, que vive esa experiencia. O sea, que en algún momento pues vivió esa experiencia también de oscuridad y que, como decimos, la palabra de Dios en aquel tiempo le habló a unas comunidades, ¿verdad? Y ahora pues a nosotros, o sea, entonces estamos como invitados a mantenernos firmes, a estar abiertos, o sea, a lo que el Señor va queriendo de nosotros, a que mantengamos un corazón abierto, esperanza y que no nos dejemos llevar por las dificultades. Sí, ahí están, o sea, no las podemos omitir, ¿verdad? Porque forman parte, o sea, de nuestra historia o de la realidad que vamos viviendo. Por eso, en aquel tiempo, pues, San Pablo exhortaba a esa comunidad y que ahora, pues, nos exhorta a nosotros a que estemos vigilantes, que estemos siempre buscando el bien, que la justicia y la verdad, que no nos durmamos, que permanezcamos despiertos y estemos despiertos y atentos a lo que pues nos puede presentar ahí. Por eso estamos invitados a mantenernos alerta, a no encerrarnos en el miedo, porque muchas veces pues el miedo encerrarnos o el dolor que podamos experimentar o decir nos resignamos, ¿verdad? Nos resignamos al dolor y allí lo cerramos o nos dejamos llevar por la distracción, los desánimos y ahí es donde el Señor pues nos invita a que seamos centinelas capaces de velar y a distinguir las primeras luces del alba, especialmente pues en las horas más oscuras, porque como a veces lo más fácil es, o sea, decir, no, aquí me quedo hundido en lo que estoy viviendo y no lo veo pues como una oportunidad o como algo que el Señor pues quiere que yo, o sea, busque. Entonces estamos invitados así como esa comunidad de Tesalónica, a mantener el corazón abierto a la esperanza y confiando siempre en Dios. Y es que lo que dice Pablo, o sea, es necesario estar alertas, ¿no? O sea, la lectura lo dice, o sea, no sabemos el día ni la hora en que llegará. Y realmente algo que nos vino a mostrar esto, que el Papa nos lo dice, ¿no? Algo que nos vino a decir claramente que no sabemos el tiempo, o sea, y no importa si la raza, la lengua, la etnia que seamos, no importa la economía que tengamos, o sea, el día y la hora es así, no sabemos. Entonces es necesario estar alertas, o sea, y no dejarnos inundar por la oscuridad tal vez que estemos viviendo en nuestra vida, sino buscar siempre la luz que es Cristo, ¿no? Y algo que nos vino a despertar en este sentido, dice el Papa, es precisamente fue lo que nos pasó hace 3 años, ¿no? Con este COVID-19, con el coronavirus. Y ese momento histórico en nuestra vida pues sumió al mundo en medio de una realidad de zozobra, de no saber qué. Eso está pasando lejos, decíamos nosotros aquí, ¿verdad? En los países de Centroamérica. Jocelyn estaba en ese momento en Nicaragua, creo, yo estaba en Panamá, nuestras hermanas aquí igual, pero como cada gobierno, o sea, cada persona fue asumiendo esta realidad, les tocó, como fue de improviso, lo que igual, como dice Pablo, no supimos el momento. Sin embargo, por muy preparados que dijeran que estaban algunos países, ¿no? La cantidad de muerte o las condiciones que se daban, pues eran alarmantes, ¿no? Porque fue algo que no se esperaba, Y esta realidad, pues también nos tocó la humanidad que hay en cada uno de nosotros, tocó nuestra humanidad, tocó nuestra forma de vernos, nuestra forma de ver al hermano, nuestra forma de compartir. O sea, a partir de ese momento nos dimos cuenta que cosas que antes nos parecían tan comunes, como salir al patio, como salir a la calle a comprar algo, o sea, cuando nos decían no puedes,
era algo que nos podía, ¿no? O sea, algo que nos llevaba más allá. Y realmente fue como decir, o sea, hasta dónde llega también la generosidad del hermano, hasta dónde llega también pues la comunicación, ¿no?, que tenemos. Yo me acuerdo personas incluso en otros países que decían, o sea, a las personas adultas que vivían solas, les hacían súper, o sea, los llevaban sus comidas a la puerta de la casa. A nosotras incluso en Panamá muchas veces los amigos, los vecinos pues nos llevaban, nos tocaban ahí el portón y dejaban la puerta. Y nos decían, o sea, estaba ahí, o sea, esa fraternidad surgió también en el ser humano, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice el Papa, o sea, fue un momento de movilizarnos, ciertamente un momento que nos sumió también en un momento de oscuridad, porque no sabíamos, ¿no? Pensábamos en un familiar que estaba en otro país, pensábamos también en algún familiar que estaba positivo y uno decía, ¿y cómo están? ¿Cómo están día tras día? ¿No? O sea, preguntando los síntomas o las situaciones que vivíamos. Esta realidad que movilizó al mundo del COVID, o sea, fue una materia palpable para nosotros de lo que dice el Papa, o sea, es ver cómo entre humanos pues vamos viviendo otra realidad, ¿no? Se vio también el egoísmo en muchas personas se están dejando las pruebas para solo países en una mascarilla, un gel alcoholado, que en otros lugares pues era más común. O sea, vimos la realidad de fraternidad como también la realidad de egoísmo que puede tener el ser humano. Entonces, en esta búsqueda por la paz, lo que dice el Papa, o sea, no tenemos que fijarnos, o sea, en lo económico, en lo social, o sea, tiene que ir más allá, ¿no? Pero esta realidad de COVID, pues, provocó también todo esto en nuestra realidad. Y fueron... también dio efectos pues a largo plazo, o sea, muchas cosas todavía las seguimos viviendo. Incluso ahora pues hay lugares que todavía te exigen la mascarilla para entrar, yo digo, porque, o sea, está ahí, no la zozobra de que, y vuelve, ¿no? O sea, cada vez que viene una persona resfriada, uno dice, ¿qué será, no? O sea, te queda esa zozobra o esa forma de ver las cosas. Y estas restricciones también que nos dieron, ¿no? O sea, para cuando fue el momento fuerte del COVID, o sea, de aislamiento, de no salir, también provocó y sigue provocando malestar en personas, ¿verdad? El distanciarse de otros, o sea, creo que lo más frustrante para un ser humano es no comunicarse, o sea, el no comunicarse con los hermanos, el no tocar al otro, que fue lo primero, o sea, no nos podíamos tocar. ¿Hasta cuándo otra vez, por ejemplo, en la misa nos pudimos dar la paz? Todavía no nos damos la paz ya mano con mano, ¿no? O sea, o un abrazo, no se lo da. ¿Por qué? Porque ya no se puede. Entonces, esta realidad también nos provoca también a nosotros. Pues rara vez vemos nosotros amenazada esta seguridad en nuestra vida. Rara vez vemos amenazada pues esta situación también en nosotros. Yo algo que cuando leía el tema, aunque no hablábamos tanto, ¿verdad?, con Jocelyn, pero sí me acordaba, o sea, justamente este momento que estamos viviendo en nuestro país. Ya creo que a partir de la próxima semana empiezan los toques de queda, ¿no?, en varios lugares, en varias colonias, y es una realidad que yo decía, pues he visto a veces incluso más peligroso nuestro Honduras, ¿no?, o sea, cofradía, nosotros aquí, que ahora, y no habían toques de queda. Entonces ahora digo yo, bueno, ¿cómo estará esta realidad? Y no me acordaba del caso de las muertes de las presas estas en la cárcel, o sea, y muchas cosas que han ido sucediendo y que llegan a estos límites, ¿no? Pero sin embargo, realmente decimos hasta dónde puede llegar esta realidad, o sea, o esto de que nos priven pues la libertad. Uno dice la libertad de que hasta qué horas puedes salir de tu casa, ¿no? Yo pienso en la gente que si tiene una emergencia de salud, o la gente que tiene que ir al trabajo, o sea, muchas cosas, ¿no? Ya el martes preguntaban en la escuelita, o sea, hermanos, ¿cómo vamos a hacer la otra semana? O sea, porque salimos a las 9 de la noche de aquí. Entonces decimos, o sea, ¿cómo nos vamos a ir organizando también en nuestra vida? Y esto es, o sea, hay muchas cosas que nosotros decimos, ¿no? O sea, hasta dónde pues llega esta realidad de incertidumbre que podemos vivir, que nosotros dijimos, hace tiempo lo vivimos con el COVID, hoy lo vivimos de otra manera también en nosotros, ¿no? Y eso también se va dando en nuestra sociedad, o sea, cuánto conflicto generamos a nivel social, cuánto conflicto a veces porque no dialogamos, porque no entramos en un diálogo para ver qué es lo que realmente nos interesa a uno y al otro, las partes, y poder llegar a mediar en un asunto de urgencia, ¿no?, en una realidad que estamos viviendo.
Así que es una invitación, o sea, también a cómo, ¿verdad? Cómo ha ayudado en este tiempo de pandemia y a las horas asumiendo las consecuencias y a las consecuencias que está viniendo pues después de este tiempo. Pues con este canto pues queremos compartir con ustedes pues también el título se llama Somos el Mundo. Como decíamos con la hermana Cindy, los cantantes, podemos decir, son cantantes que cantan cantos, digamos, seglares, como seculares, pero que también nos llevan un mensaje y nos invitan pues a... Y bueno, que así es lo que decimos, ¿no? O sea, así como también necesitamos de los otros, porque el diálogo, la fraternidad, no la voy a hacer conmigo misma. Ciertamente tengo que estar en paz conmigo misma para poder encontrar la paz con el hermano, ¿no? Pero hay tantas personas que nos hablan de cómo lograr la paz en medio de la guerra, o sea, o cómo no son los otros que te van a decir que tú vas a ser violento, o sea, no, es que yo opté por violencia porque me golpeó, no, o sea, yo tomo la decisión de que aunque mi hermano me ataque, o sea, yo no lo voy a tratar mal, pero es una decisión que tengo que tomar yo. Y eso nos lo enseñan, no solo en la iglesia, ¿no? Si ciertamente dijimos, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II es una eminencia al hablar de paz, el Papa Benedicto siguió sus pasos y ahora también Francisco ha seguido sus pasos. Hay un día de diálogo mundial entre las diferentes religiones en el que se habla de la paz precisamente entre ellos, ¿no? Pero también, o sea, cada persona va creando esa relación de paz. Y lo decíamos, o sea, compartíamos cuántos escritores, cuántos poetas, o sea, en el mundo, aunque no sean católicos o aunque no hablen, que no sean parte de nuestra iglesia o de otras iglesias, incluso personas que también digan no creo en Dios y sin embargo quieren y buscan la paz, ¿no? Es algo que no es solo que nos corresponde a nosotros, o sea, es algo que tenemos que dialogar con el mundo. Y estos cantantes pues se unieron en un momento por Haití, que en ese momento estaba pasando un momento de guerra, ¿no? Y luego también esta canción se hizo viral, pero también en el momento de pandemia volvió a resurgir, ¿no? En ese sentido de unirnos, en unir al mundo por esa realidad que estábamos viviendo de aislamiento, de quedarnos solos, de ver que esa realidad llegó hasta los lugares más recónditos del mundo y estaba ahí presente, ¿no? Entonces, como también ellos nos llegan a ver que somos nosotros, o sea, tenemos que lograr el amor y la paz, pero cada uno por el mundo también. Los dejamos también con este canto. Bueno, hermanos, continuamos con el tema de la paz, hablando de lo que ya decíamos, ¿verdad? Con lo de las situaciones que hemos tenido que vivir en este tiempo. Y como ya lo decía el canto, ¿verdad? Estamos invitados, cada uno de nosotros, a hacer pues luz para los demás. En los momentos de oscuridad que podemos vivir, pues desde ahí nosotros tenemos que ser luz para los demás. Y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Han transcurrido ya 3 años, que ya la hermana Cindy pues lo decía, y que es el momento, o sea, de tomarnos como un tiempo para cuestionarnos, preguntarnos, o sea, ¿qué hemos aprendido? ¿En qué hemos crecido? Y dejarnos pues transformar, o sea, tanto personalmente como comunitariamente, o sea, o como familia, ¿verdad? También. Pero también comunitariamente. ¿Qué quiere decir comunitaria? Si estamos hablando de que estamos invitados a vivir en sinodalidad, ¿verdad? El caminar juntos, pues eso es lo que también nos llama pues a que vaya habiendo en cada uno de nosotros una transformación personal y comunitaria. Y como ya lo podemos ver, o sea, como este tiempo también lo podemos mirar como que fue un tiempo de privilegiado para prepararnos pues para el día del Señor. Y es momento también donde surgen estas preguntas, que cada uno de ustedes, hermanos, ahí que nos escuchan, o sea, que se puedan hacer, o sea, estas preguntas. ¿Qué hemos aprendido de
de esta situación que vivimos, o sea, hace 3 años y que ahora cómo yo lo estoy llegando, como decir, a cabo, ¿qué he aprendido? Por eso, como decía aquí, ¿verdad? Los 3 verbos, ¿verdad? Aprender, crecer y dejarnos, y transformar, dejarnos transformar. Entonces aquí, ¿qué hemos aprendido de esta situación que hemos vivido? Entonces cada uno de ustedes puede contar su experiencia o puede hacer como esa relectura, ¿va? ¿Qué he aprendido yo de este tiempo de pandemia que vivimos? O sea, porque cada uno lo vivimos diferentes. Y como ya lo decíamos, hay países que se vivieron más a profundidad y más encerrados, y hay países que fue diferente, o aquí en nuestra misma Honduras. En diferentes lugares se vivió muy diferente. Pero sí tenemos que preguntarnos lo que decíamos de forma personal, o sea, ¿qué aprendí yo? O sea, ¿qué aprendo yo de cada situación? Y puede ser ahora decimos la pandemia, pero así también cada situación de incertidumbre, de oscuridad que vamos viviendo en nuestra vida, de cada situación podemos sacar un aprendizaje. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué aprendí yo de esto? O sea, de este dolor o de esta alegría, de esto que pasó en mi vida, ¿qué aprendo? ¿No? O sea, ahí tenemos que dejarlo. Y otra pregunta que también podríamos hacernos, ¿qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de los viejos hábitos? Y para estar mejor preparados y atrevernos con lo nuevo. O sea, ¿qué es lo que tenemos de qué nos tenemos que liberar? Así para no ir tan larga la pregunta, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos que liberar? ¿Qué tenemos que dejar en nuestra vida? O sea, ¿qué cosa? Eso me recuerda cuando decíamos nosotros, cuando vamos a una caminata, llevamos una mochila. Y yo digo, ay, esto por si acaso, o esto por si acaso, o lo otro. Y llevamos tan maleta que no la podemos cargar. En el camino tenemos que decidir, hay cosas que realmente no las necesitamos para ese viaje que estamos haciendo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que dejar en nuestra vida que no nos ayudan para emprender estos nuevos caminos? ¿Qué cosa en mi vida, qué actitud hasta este momento he tenido yo, pues que no ayuda ni a mí ni a los otros? Eso necesitamos dejarlo, o sea, que ya no forme parte de nuestra vida. Nuestro Padre San Agustín nos invita, o sea, a vaciarnos, dice, de nosotros mismos para poder, o sea, llenar, un vaso, a vaciar el vaso para poderlo llenar Él. Entonces, así, o sea, Dios eso es lo que nos quiere, o sea, nos pide que dejemos todo aquello que no nos ayuda para poder, o sea, Él, o sea, que su gracia penetre en nosotros y poder, o sea, acoger todo lo nuevo que nos viene, ¿va? Pero como dice la hermana Cindy, ¿qué actitudes? ¿Qué es lo que, o sea, de lo que yo me tengo que liberar? No precisamente son cadenas de estas que me encadenan, no. Cadenas de actitudes, o sea, de las actitudes que tengo y de cuáles son las que me ayudan y cuáles son las que no me ayudan, ¿va? Entonces es bueno que nos hagamos esa pregunta, o sea, ¿qué cadenas necesitamos soltar pues para liberarnos? Y podemos ahí, como ya lo decíamos, volvemos a decirlo, o sea, ¿qué actitudes? Para que lo tengamos como más claro, ¿verdad? ¿Qué actitudes? Esa puede ser pues otra pregunta. Otra, ¿qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer nuestro mundo un lugar mejor? O sea, ¿qué señales de vida podemos dar a los demás, verdad? Cuando dice qué señales de vida y esperanza, yo digo que ahí es como estar atento, ¿no? Lo que decíamos, o sea, estar atento, tenemos que hacer una mirada muy, muy perspicaz como para poder descubrir ese tal vez ese rayito de luz que atraviesa la ventana, ¿no? De decir, oye, eso aunque no se note, pero me ayuda. O sea, eso aunque sea pequeñito, pero me ayuda. O sea, una señal de vida que hay en mí. O sea, o cuando vemos, por ejemplo, hay un árbol, dicen, ay, no, pero es que ese árbol ya no tiene vida, está muerto, cortémoslo. Y alguien dice, no, pero mira que ahí está brotando una hojita. Puede que sí, que siga de nuevo. Entonces, ahí, esas señales de vida tenemos que saber verlas. Cualquiera puede decir, yo he escuchado a mucha gente que dice, no, ya esta realidad de los hondureños, de esto no se va a sacar nada, aquí vamos para mal en peor, que mejor es irse para otro lado. O sea, ¿cuánta gente nos dice sí? Y sin embargo, o sea, hay otros que sí son profetas de esperanza, ¿no? Es decir, oye, pero podemos cambiar esta realidad.
O sea, por ejemplo, decimos nosotros, cofradía, pues está sucio. O sea, ¿qué hacemos nosotros qué hago yo para que no esté tan sucio? ¿Qué hago yo para que podamos limpiar, oye, con mis vecinos, o sea, mi calle de enfrente al menos? Ya con eso vamos haciendo un cambio. Entonces, ¿qué atisbo de esperanza, de vida podemos ir viendo que sí va haciendo que esto pueda lograr y hacer un mundo mejor? Entonces, ya desde estas preguntas, o sea, ya palpando, o sea, nuestra realidad, nuestra fragilidad, o como ya lo decía la hermana Cindy, o sea, viendo la realidad que vivimos, o sea, en nuestra cofradía, en nuestro Honduras, viendo esa realidad, tanto humana, o sea, realidad humana de mi persona y de la sociedad, o sea, es como tomar conciencia, pues, de qué manera, como ya lo decía la hermana Cindy, lo vuelvo a remarcar yo, de qué manera yo quiero ser, o sea, que sea diferente, por ejemplo, nuestra iglesia. ¿Qué es lo que yo quiero aportar, o sea, a la iglesia para que se vea bonita, un decir? O sea, es que es como ir aplicándolo, pues, a la realidad, o sea, ante la fragilidad que podamos vivir como comunidad, o como parroquia, o como cofradía. O sea, ¿qué es lo que yo aporto para que no sea solo la fragilidad, ¿verdad? Sí. La que se vea, sino que busquemos, pues, ver, o sea, cómo mejorarlo. O sea, no solo quedarnos, como decía, ser profetas de negatividad, ¿verdad? O oscuridad, sino que como ser luz, como ya lo decía la canción, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que tenemos que ser luz. Sí, y que una realidad que nos dejó bien marcada esta pandemia de COVID-19 justamente fue reconocer que vamos juntos, ¿no? O sea, la necesidad de la existencia humana, o sea, nuestra necesidad personal, que es el contacto con otros, o sea, algo que reconocimos, que el mundo entero reconoció, es que nos necesitamos, o sea, nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que manifestaba también esta canción, o sea, somos el mundo, decían estos artistas, y realmente es eso, o sea, somos el mundo. Nosotros como cristianos, como católicos, por decirlo así, nos decimos, ¿no? Nosotros somos hermanos, nos decimos, incluso nos decimos hermanos, hermanito tal, hermanita tal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos reconocemos hermanos, porque decimos, somos hijos en el Hijo, ¿no? Pero también, o sea, nuestros hermanos separados, como les decimos, o encontrados, como le quieran decir, ellos también son familia nuestra, o sea, todos somos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos, ¿no? Reconocer que estamos en esa filiación divina, que nos encontramos con el otro, o sea, y que también necesitamos del otro en nuestra vida. Por eso es urgente, o sea, que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el camino, pues, de esa fraternidad humana, o sea, de que, o sea, somos humanos, pero que, o sea, que caminamos juntos, que es como que esto es lo que está saliendo, ¿va? Que caminamos juntos, al suave estamos diciendo que caminamos juntos. Vamos juntos. Entonces, esa es la invitación, o sea, a no quedarnos, sino que caminar en esa fraternidad humana. Sí, y que realmente, o sea, incluso nos lo dicen, ¿no? En la actualidad, porque fíjense muy bien cómo hasta ahora pues muchos países incluso iban quitando, ¿no? O sea, en las escuelas ya no daban clases de valores, no hay clases de religión, o sea, se va quitando a Dios y se va quitando también este sistema de dar valores. No, uno dice, pues lo importante es el estudio y la inteligencia, y ahora incluso a nivel moral o a nivel intelectual se está viendo la necesidad del ser humano de también cuidar los valores, de estudiar en valores, o sea, a las personas en las escuelas, o sea, meter otra vez, o sea, ir metiendo esto, porque es la realidad que tenemos, o sea, un gran valor que tenemos nosotros y es la fraternidad, o sea, no podemos ir por la vida como que si solo yo estoy en el mundo y solo yo y voy por mi cuenta, ¿no? O sea, nos necesitamos mutuamente y por lo tanto es necesario pues que los valores universales, o sea, aquellas cosas que son fundamentales en cada sociedad, pues las mantengamos vivas, ¿no? O sea, hay un valor universal es la paz. O sea, si dejamos esto en nuestra vida de lado, o sea, nos perdemos en el camino, nos perdemos. Porque si vivimos una vida de guerra, y es lo que está pasando justamente en cuántos países, ¿no? O sea, ahorita mismo, o sea, cuántos países se encuentran en guerra, cuánta gente huyendo, porque no hay una realidad de paz en su país. Entonces, que nosotros pues lo podamos reconocer desde ahí y que logremos que también en nuestro país no lleguemos a estos extremos, ¿no? Y eso solo lo podemos lograr si todos dialogamos y buscamos pues mediaciones también.
Realmente el Papa nos habla claramente de esta realidad de buscar caminos concretos, caminos de búsqueda de paz, de fraternidad, y que pues busquemos. La pandemia, lo ha dicho él, o sea, ha sido como ese punto clave, ¿no? De decir, o sea, no supimos el momento, no supimos la hora, muchos reaccionaron de improviso, muchos, aunque dijeron estamos preparados, reconocieron que no lo estaban. Se dio esta realidad, pero que nosotros ahora pues también podemos, al recordar, reconocer también qué hemos aprendido y a qué nos lleva, ¿no? Decimos, tantas cosas han pasado y todavía no aprendemos. Muchas veces lo decimos así, ¿no? Cuántas cosas han pasado en nuestra realidad y todavía pues no aprendemos. No aprendemos, ¿por qué? Porque nos encontramos con Ucrania que está en guerra. Nos encontramos todavía con los países en Irak, en los países árabes en guerra. Nos encontramos con Haití en guerra. O sea, en nuestros países en el sur, Nicaragua, un país vecino, aunque no está realmente, como decimos, no está en guerra pública, pero está en esa zozobra también. La gente vive en esta realidad. Entonces, que realmente no nos quedemos ahí, en esa ignorancia, ¿no? Podemos decir, pues todavía estamos ignorantes, no aprendemos de la realidad, no aprendemos de lo que han vivido nuestros antepasados, de lo que está en la historia. La guerra no nos lleva a nada, la guerra solo trae muerte y destrucción, ¿no? Y que en cambio entablar esos caminos de paz, de armonía, de fraternidad, pues va creando un mundo mejor. Sí, como ya decíamos y ya creo que hemos estado remarcando, que una parte de la guerra, que como tal, así lo podemos decir, o sea, la pandemia pues la podemos ver como algo de esa situación fuerte, como ya lo hemos compartido y desglosado, ¿verdad? Que donde cada vez al inicio como que todo decía para mí, y no veíamos la necesidad del otro, ¿verdad? Caímos en esa tentación, o sea, de quedarnos pues con las cosas y no poder pues darle a los demás los lugares que no tenían, ¿verdad? Y con esta guerra de Ucrania pues que viene a prolongar como esa inseguridad. Y como ya lo hemos dado cuenta, o sea, todo lo que afectó, ¿verdad? Y cómo vino a todo el mundo, pues también estábamos invitados a unirnos por la paz y que al sol de hoy, como dije Cindy, seguimos invitados a estar unidos por la paz y que creo que esa es la invitación que el Papa nos hace constantemente, no solo el Día de la Paz, como sí, ya está declarado, ¿verdad? Que es el 1 de enero, el Día de la Paz, o sea, no solo ese día, sino que estamos invitados, o sea, cada día, o sea, a vivir la paz. Y bueno, aquí también nos decía el Papa, cómo el virus, o sea, de la guerra, pues es más difícil de vencer, que nos afecta el organismo porque no procede del exterior, sino que del interior del corazón humano, corrompido pues por el pecado. Muchas veces, y creo que en algunas veces le hemos hablado cuando escuchamos también cuando Jesús confronta a los fariseos, ¿verdad? Que cuando le dicen que por qué, o sea, limpian la copa por fuera, y no por dentro. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el pecado, todo viene de afuera, y realmente pues viene de adentro. Si nosotros nuestro corazón lo tenemos lleno de soberbia, lo tenemos lleno de orgullo, o sea, todo lo que nos habita, dejamos que vaya anidando y guardando resentimientos y todo eso, pues en sí, de ahí viene la violencia. Sí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, o sea, de esa vigilancia es que el Señor pues también nos habla, o sea, de estar atentos, alertas, porque sí, o sea, el mal se aprovecha de esa realidad que vivimos los seres humanos, o sea, del pecado. Precisamente eso lo dice el Papa, o sea, que la violencia surge cuando perdemos, cuando ya no vemos al hermano como hermano, ¿no? O sea, surge la violencia cuando veo al hermano como un enemigo, como alguien que no está para ayudarme, ¿no? Entonces, de ahí pues es bueno también que nos preguntemos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué me pide ahora esa realidad que pide de mí, o cómo actúe yo, ¿no? Y lo dice el Papa, o sea, es tiempo de dejarnos cambiar el corazón, o sea, es tiempo de que dejemos que Dios penetre en nuestra vida, que sea Él pues el quien vaya transformando nuestros criterios, porque
nosotros decimos, pues sí, en el general los países, los grandes potencias mundiales se han reunido muchas veces y han dicho, han dialogado por la paz y han visto que sí se puede lograr la paz, pero cada uno como que diciendo, sí, la paz, pero yo sigo haciendo armas y yo sigo haciendo bombas atómicas y yo sigo, cada país lo hace, entonces al final esta paz es una paz de miedo, o sea, no entro en guerra con este país porque qué tal que ellos tienen una mejor arma que yo y entonces nos va mal, ¿verdad? Y eso es lo que decía el Papa, o sea, este virus de la guerra no es como la pandemia, que ese llegó de improviso, nadie supo, ¿no? Aunque muchos dicen, no, pero eso sí, fue el virus que lo propagaron allá para ver que, no sé, acabar con la humanidad. Pero nosotros no lo sabemos. Sin embargo, la guerra sí, o sea, es una persona, una sociedad que dice y concreta, tal día, tal hora, nosotros vamos a atacar a este pueblo. Y el otro que se defiende. Entonces, viene la guerra, lo propagamos, o sea, yo decido hacerlo. ¿Y cuándo lo decido? Cuando no dejo fluir en mí la humanidad. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo toco mi esencia, o sea, dejo que Dios habite en mí, no me queda espacio para otra cosa, ¿no? Sin embargo, esta forma de vida también está en nosotros cuando no dejamos que la luz de Dios nos abarque. Pero entonces decimos la otra parte, ¿no? O sea, solo la paz que crece del amor, que viene del amor de Dios, o sea, es la que nos puede lograr realmente entrar en el corazón. La paz que buscamos como para apaciguar las aguas y decir que no pase a más, ¿no? O sea, esa paz no viene de Dios, por lo tanto, no llega a felices términos. O sea, sí logramos la paz porque firmamos unos acuerdos en los que, pero cuando alguien falla uno de esos acuerdos, tú fuiste el culpable, no, el otro fue el culpable, buscamos a quién echarle la culpa. El Papa nos dice, no, hay que buscar esa paz que viene de Dios, o sea, del amor fraterno. Cuando yo veo al otro como mi hermano, en ese momento surge la paz. Porque a mi hermano yo no le voy a hacer daño. Porque mi hermano, como mucho mal se porte, pero yo estoy ahí para él, ¿no? Yo estoy ahí para ella. Entonces, que toda esta realidad que hemos vivido nos lleve pues a ese sentido comunitario de la vida. O sea, hemos reconocido que con la pandemia volvimos a eso, o sea, reconocimos que vivimos en un mundo pequeño. O sea, estamos más cerca de los otros que nada. Decíamos, no, eso está en China, pero al día siguiente ya estaba aquí. Entonces uno dice, uy, qué pequeño es el mundo, ¿no? Qué pequeño es el mundo. La guerra en Ucrania, pues sí, eso es allá en el otro lado del mundo, Ucrania. ¿Qué nos va a afectar? Y al día siguiente subió el pan, subió el huevo, subió el pollo, o sea, y uno dice, ay, ¿por qué es eso? Por la guerra en Ucrania. Ve, el combustible subió porque ya no le compran combustible. Y bueno, esta es la realidad también que vamos viendo nosotros en nuestro país. Y que lo que dice el Papa, o sea, que lo podamos reconocer, que el cambio viene de nosotros. Por eso también nosotros queremos terminar con este otro canto, ¿no? Que nos indica, pues, que solo cuando nos vemos como hermanos, pues este cantante Juanes hace muchos años ya sacó esta canción, y es realmente reconocer que solo cuando me veo con el hermano, como hermano, cambio, y es tiempo de cambiar. ¿Qué? ¿Qué va a cambiar? El odio por amor, que lo logremos también como hermanos. Pero antes de que escuchemos este canto, pues les avisamos, o sea, todo lo que se está organizando para la fiesta pues de nuestra patrona, a la parroquia, Nuestra Señora del Carmen, que ya luego dirán, o sea, cuándo se inicia la novena, que me parece que se inicia el 7, pero ya luego en los avisos así después de cada misa pues lo dirán. También hay un festival mariano de niños, me parece que es el 14, y el de adultos es el 15. Pero luego me parece que anda una publicación por ahí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, que lo vamos a mandar al canal para poder, o sea, informar de esa información pues que tenemos, pero que ya está en esos trámites de organización y ya se dará a conocer. Luego recordarles que el día de mañana pues está de fiesta nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Día de San Pablo y San Pedro, pero que en sí es San Pablo, ¿verdad? El patrono de nuestra arquidiócesis, pues también unirnos pues por toda la arquidiócesis y a nuestro nuevo obispo, arzobispo, que nos acompañe en este tiempo. Y bueno, esos son los avisos. Y saludarlos a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han visto en las redes, pues también animarles a seguir pues
buscando la paz, ¿verdad? Cambiando, como decimos, el odio por amor. O sea, también es esa la invitación que les hacemos a cada uno de ustedes. Eso es uno de los grandes retos que nosotros somos responsables, o sea, y que estamos llamados a ser compasivos también. O sea, dar a conocer que llevamos a Dios, pues, y que en nuestras vidas, y que lo transmitamos. Y eso, creo que solamente eso es lo que tengo que decirles. Y bueno, ha sido un placer pues estar aquí pues compartiendo con mi hermana Cindy este mensaje, pues que también son mensajes que el Papa pues comparte, pues, y que nosotros aquí pues los traducimos a la realidad que se vive aquí. Y bueno, pues para terminar, pues cerramos con este canto, que sea el que siga pues profundizando o terminando de cerrar lo que hoy hemos compartido con ustedes. Buenas tardes.